Hoy vamos a continuar nuestra serie de sermones sobre el libro de Filipenses y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Nuestro tema del sermón, o título del sermón para esta mañana es una obediencia real y dependiente. Una obediencia real y dependiente. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Le invito a que aquel que pueda estar de pie me acompañe a darle lectura al texto. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias porque podemos adorarte en todo momento. Gracias porque podemos adorarte desde el fondo del mar, desde lo profundo, Señor, como cantamos hace unos minutos. Así como Jonás, desde la profundidad del océano, un día él levantó un clamor a ti, tú lo escuchaste, Señor. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos expresar nuestro corazón y derramar nuestro corazón delante de ti como iglesia, decirte, Señor, queremos seguirte. Gracias, Señor. En esta hora te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes a tu palabra. Señor, esta semana escuchamos muchos mensajes diferentes. Escuchamos mucha información. Pero hoy te pedimos que permita a tu Espíritu Santo que escuchemos tu palabra, Señor. Que nos enseñes a través de ella, que nos corrijas, Señor. Que nos des alimento a nuestra vida, que nos des ánimo a través de tu palabra, nuevas fuerzas. Gracias por cada hermano o hermana que está aquí hoy, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mi hermano, hay todo un siglo, el siglo XIX, que se conoce como la época victoriana. Cuando usted estudia la historia, pero también cuando estudia muchas otras disciplinas, se da cuenta que ese término victoriano, eso existe en muchas disciplinas. Existe la moda victoriana, existe la música victoriana, existe los muebles antiguos, estilo victoriano. David no puede hablar de eso. Existe toda una amalgama de cosas que tienen ese label o ese ticket victoriano. Y es porque todo lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando la reina Victoria era la reina de Inglaterra, todas esas modas que se implementaron o sucesos que acontecieron, se le dio esa etiqueta, victoriano. Esa reina estuvo por mucho tiempo, casi 64 años reinando, así que imagínate todo lo que pasó en su reinado. Pero una de las cosas más importantes que sucedieron en Inglaterra en la época victoriana fue un joven predicador que nadie conocía, que comenzó a predicar en una pequeña capilla. En esa pequeña capilla, cuando él empezó a predicar, la gente literalmente se metían por las ventanas para tratarlo de escuchar. Y de momento, el otro domingo, había tanta gente llenando el templo, metidos por las ventanas, y afuera incluso había gente que no cabían para escucharlo predicar. Un día le llega una carta invitándolo para que él sea el predicador o el pastor de una de las iglesias más importantes de Londres. Y este joven contesta diciendo, ¿sabes qué? Gracias por la invitación, ustedes se equivocaron. Debe ser otro hombre que se llama o tiene el apellido Spurgeon. No soy yo. Ustedes tal vez se equivocaron de nombre. Estoy hablando de Charles Spurgeon, probablemente el predicador más conocido de la historia. De hecho, el predicador más importante de esa época victoriana. Para que ustedes tengan una idea, por si no tenía ese dato, mi hermano, de por qué decimos que este es el predicador más importante de la época victoriana. Cuando tomamos todos sus sermones y los ponemos juntos, hacen 67 volúmenes en una biblioteca. ¿Ustedes se imaginan eso? Todo un rack de libros completo, 67 volúmenes, donde están todos sus sermones. Hace 152 años exactamente atrás en el tiempo, él se paró en un púlpito como este en su iglesia en Londres
La fecha exacta, el 30 de julio. Y cuando él comenzó a predicar, ese 30 de julio, él predicó, de 1871, él predicó acerca del texto que tenemos delante. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y lo primero que él le dijo a su audiencia o a la iglesia cuando él estaba predicando era lo siguiente. Recuerden que en la época victoriana hasta usaban un lenguaje diferente. Ese en España sería el vuestros, que ya no lo usamos. En Inglaterra tenían muchos otros términos. Pero cuando se traduce, miren lo que él dijo, empezando el servicio para predicar sobre ese texto. Él decía, ahuyenten a los enjambres de vanidades que zumban en torno de sus oídos. Y cada quien, mientras estamos en este sermón, él le decía, piense por sí mismo en este momento sobre su propia salvación. Él empezaba ese sermón diciendo eso, ahuyenten todos los enjambres de vanidades que zumban en sus oídos. O sea, en otras palabras, todas esas cosas que están en tus oídos ahora tratando de distraerte, para no concentrarte en la predicación. Él dice, ahuyenta eso para que por un momento, mientras estamos deteniéndonos en este versículo 12 especialmente, pienses en el estado de tu alma. Él decía, detén todo porque esto es lo más importante. Y piensa por un momento en el estado de tu alma delante de Dios. Y tú puedes decir, oye pastor, pero usted sabe que yo soy creyente ya. Pero hermano, Pablo le está hablando a un grupo de creyentes precisamente. Para que ellos vieran cómo estaba el estado de su alma en ese momento delante del Señor. Así que eso fue hace 152 años atrás. En esta mañana yo hago la misma invitación. Por un momento, mi hermano, trate de ahuyentar, sacar todo lo que está en su mente o alrededor suyo y piense mientras predicamos este sermón en el estado de su propia salvación, en el estado de su alma. Porque es lo que el apóstol Pablo va a animar a la iglesia para que ellos piensen en cómo está su salvación, cómo está su alma, cómo está su condición espiritual. Usted sabe, mi hermano, que siempre es muy fácil ver la enfermedad en otra persona y no verla en nosotros mismos. Es muy fácil decir, esta persona está enferma, cuando nosotros mismos no reconocemos que estamos enfermos. Es muy fácil reconocer que hay otro que tiene necesidad espiritual. Esa persona le hace falta orar más. Esa persona tiene mucha necesidad espiritual en su vida. Pero muy pocas veces o muy difícil es mirar nuestra propia necesidad espiritual. Oye, permítame una vez más hablarle de la historia de David y Natán. ¿Recuerdan ese momento cuando David había pecado? Cuando David se había acostado con la mujer de uno de sus soldados, la esposa de uno de sus soldados. Lo había enviado a él a la muerte. Había cometido toda esa serie de pecados y él no se daba cuenta de su condición espiritual. Un día va el profeta Natán y le cuenta una historia y le dice, mira, había un hombre que tenía mucho ganado, pero otro hombre pobre que solamente tenía una ovejita, y vino este hombre y se la quitó. Y muy rápido David pudo hacer un juicio y decir, a ese hombre hay que matarlo. Hay que hacer misericordia para ese hombre, hay que hacer algo en contra de ese hombre. Natán lo mira en uno de los momentos más tensos de la narrativa del Antiguo Testamento. Ese momento, cuando yo lo leo, yo lo escucho hasta la música de tensión. Y Natán lo mira, sabiendo que eso le podía costar su vida en ese momento, y le dice, ¿sabes qué? Ese eres tú. Pero noten qué fácil fue para David, cuando le estaban contando de otro, decir, ese hombre no se puede tener misericordia, ese hombre lo hizo mal, ese hombre no está bien. Pero no se había dado cuenta, él estaba ciego a su necesidad espiritual. Así que mi hermano, es por eso que en este momento, mientras estudiamos el versículo 12, yo le animo a que usted considere, que haga este ejercicio, que pocas veces nos detenemos a hacerlo. ¿Cómo está mi madurez espiritual? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Así que en esta mañana continuaremos nuestra sección de sermones. Ustedes recordarán que el pasado domingo llegamos hasta el versículo 11, donde veíamos el modelo que Pablo le presentó a la iglesia, el modelo de Cristo. Pablo ya le había dicho, oye, ustedes sean uno.
Ustedes no se consideren superior a otros. Sean la iglesia que Dios quiere, siendo uno. Estando interesados siempre por lo del otro y no por lo de uno mismo. El modelo más grande para el que tenga excusa es Cristo. Y vimos ya la semana pasada Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Jesús, siendo en forma de Dios, no tomó eso como algo que aferrarse y decir, no, yo no me voy a ensuciar las manos. Yo no voy allá a la tierra a servirle a esta gente que me va a humillar y me va a matar, incluso. Mi hermano, él no hizo eso, él se humilló. A la humillación más grande, él siendo Dios. No es que él se parecía a Dios, no es que él era casi Dios. Mi hermano, yo quiero que usted esté muy claro en eso. No es que él era como un ángel, no es que él era simplemente divino, un mago. No, siendo Dios, completamente Dios. Y se humilló y se hizo un hombre y vino a morir la muerte más humillante. Y lo hizo por amor. Lo hizo por gente que no lo amaba, mi hermano, porque por aquellos por los cuales Jesús murió, lo amaban a él primero. Siempre el amor empieza en él. No lo amamos nosotros a él, decía Juan. Él nos amó primero y fue a la cruz. De hecho, nuestro amor siempre es una respuesta al amor de Dios. Lo cantamos hace unos minutos. O sea, por tu amor, porque tú me amaste, es que entonces ahora yo voy a amarte, yo voy a vivir para ti. Así que Pablo presenta el modelo de Cristo y le dice a las personas, oye, ninguno tenga excusa de humillarse, ninguno tenga excusa de creerse superior a otro, porque mira el modelo de Jesús. Y Pablo continúa animando a esta iglesia y miren lo que le dice ahora, el versículo 12. Comienza diciendo, por tanto, a la luz del modelo de Jesús que les acabo de presentar, a la luz de lo que hizo Jesús, yo les invito a que ustedes vivan de esta manera. Miren lo que le dice la primera parte del verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Recuerden que Pablo había estado en esa iglesia. Pablo había sido parte de la fundación de esa iglesia. Hechos capítulo 16, lo habíamos visto. Y cuando Pablo ya había estado allí, ya le había visto que Dios había empezado a hacer una obra en ellos, una buena obra. Pablo estaba muy gozoso. ¿No recuerdan cómo comenzó la carta de Filipenses? Pablo dándole gracias a Dios porque él había escuchado que Dios estaba haciendo algo en esta iglesia. Que estos hermanos estaban creciendo, que estos hermanos se amaban unos a otros. Pero él, sin embargo, los animaba a seguir creciendo. Los animaba a mantenerse unidos. Y aquí les llega a decir, oye, yo sé que ustedes han obedecido desde el principio. Han obedecido a Dios. Han querido ser la iglesia que Dios quiere que ustedes sean. Yo ahora mismo no estoy con ustedes, por eso él habla de su ausencia. Él está a kilómetros de distancia, él está en Roma preso, en una cárcel. Y les está diciendo, yo no estoy con ustedes, pero yo sé que ahora ustedes van a prestar atención a lo que les voy a decir. Hermano, y Pablo escribiéndole a una iglesia, hermanos que eran creyentes, que él sabía que Dios estaba haciendo algo en la vida de ellos, les dice estas famosas palabras. La segunda parte de ese versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense en cultivar el evangelio en su vida. O como dicen otras traducciones, activamente busquen la madurez espiritual. Esa traducción me gusta mucho, demasiado, porque resume muy bien lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Cuando Pablo le dice, ocúpense en su salvación, Pablo le está diciendo a la iglesia, gente que ya es salva, le está diciendo, ocúpense en su salvación. En otras palabras, cultiven la vida del evangelio en sus propias vidas. Activamente busquen la madurez espiritual. No dejen de crecer. Ustedes no son simplemente un estanque de agua estancado, valga la redundancia. Un cuerpo de agua estancado, no. Ustedes son como un río que se supone que siga corriendo, fluyendo. O sea, Pablo está ya presentando las bases de lo que es el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano. Un cristiano nunca deja de crecer, mi hermano. Un cristiano siempre tiene la condición de discípulo. Un cristiano, mi hermano, no llegará un momento donde llega a un lugar tan alto de conocimiento que diga, ¿sabes qué? Ya yo no necesito ni ir a la iglesia ni leer más la Biblia porque ya tengo todo el conocimiento.
Hay un autor, A.W. Pink, que cuando termina su libro sobre los atributos de Dios, termina diciendo, allá arriba en el cielo, nuestra felicidad será completa cuando ya estemos con Él. Nuestro conocimiento, no. O sea, seguirá siendo un estudiante, seguirá teniendo la condición de discípulo, siempre habrá espacio y estarás una eternidad allá delante de Dios. Y ¿sabes qué? No llegará un día donde tú digas, ¿sabes qué? Quiero ir a buscar otro cielo, quiero ir a buscar otro universo. No lo hay, pero imaginándonos. Quiero ir a buscar otra cosa. No la hay, mi hermano, porque no llegará el momento donde digamos, ya he crecido lo suficiente, ya conozco a Dios lo suficiente. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos que ya son creyentes, ocúpense en su salvación. Ocúpense en crecer, en madurar espiritualmente. Cultiven el evangelio en su vida. Bueno, eso no es lo que ya le había dicho en el verso 27. Miren el verso 27 del capítulo 1. Ya Pablo le había dicho a esta iglesia, solamente que se comporten como es digno del evangelio. Es lo mismo. Compórtense como es digno del evangelio. Ocúpense en su salvación. Activamente busquen la madurez espiritual. En otras palabras, resumiéndolo, crezcan en santificación. Santificación, el proceso por el cual cada día te parece más a Cristo. Cada día te vas quitando esa vieja criatura y cada día te vas pareciendo más a Jesús. Así que Pablo le está diciendo, ocúpense en su salvación. Y aunque más adelante vamos a continuar un poco hablando de cómo se hace eso, permítame por un momento hacer un paréntesis aquí y hablar acerca de una mala interpretación que algunos grupos han hecho sobre este pasaje. Noten conmigo que este pasaje en ningún momento dice, ocúpense de su salvación. Y eso es muy importante recalcarlo. Porque Pablo no está diciendo, ocúpate de tu salvación como si Cristo pagó el pronto de tu salvación. Tú pagas la mensualidad. Mi hermano, si eso fuera así, ¿sabes qué? Todos estamos perdidos. Es la noticia que yo les tengo que dar esta mañana. Si fuera así. Si fue que Cristo pagó el pronto y te toca a ti pagar la mensualidad de tu salvación. Mi hermano, te lo digo, no tienes esperanza de salvarte. Yo no tengo esperanza de salvarme. Si esa fuera la realidad. Pero qué gloriosa verdad la de Juan 19:30, que Cristo allí en la cruz, muriendo, hizo un grito de victoria diciendo allí, consumado es. Todo está listo, todo está pago. Mi hermano, el pago fue hecho completo por nosotros, por nuestra salvación. ¿Y sabes cómo se confirmó? Al tercer día, cuando se levantó de los muertos, venciendo el pecado y venciendo la muerte, que era el pago del pecado. Así que este pasaje no está diciendo ocúpense de su salvación como si no te ocupas de ella la vas a perder, tú eres el que la tienes que mantener, tú eres el que paga la mensualidad. Mi hermano, eso no es una idea bíblica, eso es una idea ajena a la Biblia. No está en la Biblia, ni en este pasaje, ni en ningún otro pasaje. Lo que dice aquí muy claramente es ocúpense en su salvación. Y es muy diferente. Vuelvo, repito, la idea que está detrás de este texto es activamente busquen la madurez espiritual. Ocúpense en cultivar en su vida una vida del evangelio. Ocúpense en crecer espiritualmente. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Ocúpense en su salvación. Mi hermano, esto es una acción que requiere esfuerzo. El crecer espiritualmente requiere esfuerzo. Eso no se da por osmosis. Eso no se da tú teniendo un creyente maduro y tú pegándotele al lado, literalmente, físicamente ahí. Y diciéndole, oye, dame un poquito de tu madurez espiritual. ¿Usted se imagina que fuera así? Pero no es la manera, no es el diseño de Dios. Oye, yo voy a pasar tiempo contigo para que pongas tu mano sobre mí y me des madurez espiritual. No se da de esa manera. Dios ha decidido cuál es el proceso para que usted crezca espiritualmente. Y está aquí en este pasaje, en esta mañana, en los versos 2 y 13. En primer lugar, una obediencia real y verdadera. O sea, una obediencia que me lleva a forzarme. Hermano, si quieres crecer espiritualmente, no hay un camino para perezosos. No hay un camino para sentarte. El que quiere crecer espiritualmente está corriendo todo el tiempo detrás de las disciplinas espirituales.
al final de cuentas, está corriendo todos los días detrás de Cristo para parecerse más a Él, para buscarlo más a Él. Pero hermano, no hay atajos en la vida espiritual, en el crecimiento y en la madurez espiritual. Y por eso Pablo comienza diciéndole a estos hermanos, ocúpense en su salvación, ocúpense en crecer espiritualmente. Bueno, repito, esto es una acción que requiere esfuerzo. No es pasiva las palabras, no son pasivas las palabras de Pablo. Ocúpense en su salvación. Hermano, puede que hoy te estés ocupando de muchas cosas, pero estés descuidando la más importante. Puede que en esta mañana tú estés aquí y estés muy ocupado en muchas cosas, pero no en la más importante, que es la que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos. Tú sabes que hay gente que incluso quiere parecer ocupada aunque no lo está. Y se trata de engañar a sí mismo y a las personas que tiene alrededor. En el trabajo hay gente que quiere parecer ocupada. Yo veía un meme, video, que creo que algunos lo han visto, que decía que si querías parecer ocupado en el trabajo, lo único que tenías que hacer era caminar rápido de un sitio a otro. Todo el tiempo, estar caminando por la oficina, con papeles en la mano. No estás haciendo nada, pero como si estuvieras ocupado. Eso yo no lo recomiendo, no es bíblico, porque es engañar a tu patrón o robarle el dinero. Pero usted entiende la idea. Este concepto de gente que quiere parecer que está ocupada aunque no está haciendo nada. Y nosotros vivimos una generación así. Y hay gente que quiere parecer muy ocupada. No, yo toda la semana yo tengo esto y lo otro y hago aquello. Pero en realidad, ¿te estás ocupando en lo más importante? Y quiero ser muy claro aquí, mi hermano. Lo más importante es tu relación con Dios. Lo primero, ¿te estás ocupando en tu salvación? ¿Te estás ocupando de leer la Biblia todos los días? ¿Te estás ocupando de orar todos los días? De hacer todas estas disciplinas que Dios ha puesto en tus manos para crecer. Pero eso tiene muchas ramificaciones el Evangelio, mi hermano. En tu casa, en tu familia. ¿Te estás ocupando lo más importante? Primero de tu relación con Dios, pero en segundo lugar, de tu casa. Cuidado de estar muy ocupado afuera. Y poco o de ninguna manera estar ocupado en tu casa. Y cuando digo ocupado, no limpiando el patio. Eso tiene su lugar. Estoy hablando de cosas aún más importantes. Ocupado en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Así que Pablo comienza hablando aquí, dice, ocúpense en su salvación. Mi hermano, podríamos tener toda una sesión de hablar de lo que nos dice la Biblia sobre cómo ocuparnos de nuestra salvación. Aquí el texto no lo menciona, Pablo simplemente lo está asumiendo, que estos creyentes ya van a entender cómo ellos pueden ocuparse de su salvación. Pero usted sabe que la Biblia habla de disciplinas espirituales, muchas disciplinas, muchos ejercicios que Dios nos ha dado para nosotros crecer espiritualmente. Y vuelvo y repito, mi hermano, no hay atajos. ¿Usted quiere terminar este año siendo más maduro espiritualmente? Lea la Biblia más todos los días. Y yo le puedo asegurar, no por mí, es por la palabra de Dios, que usted va a ser más maduro espiritualmente. Si usted comienza a meditar más en la Biblia, a estudiarla más. ¿Usted quiere terminar este año más maduro espiritualmente de lo que fue el año pasado? Ore más. Vaya más delante de la presencia de Dios. Venga más a la iglesia, únase a la comunidad de la iglesia, a juntos estudiar la Biblia. Todas las disciplinas que Dios nos dejó, mi hermano, para crecer espiritualmente. Lo importante, lo más importante, la pregunta de hoy, la voy a hacer 50 veces, cuéntela, o casi 50. ¿Te estás ocupando en tu salvación? ¿Te estás ocupando en crecer espiritualmente? ¿Te estás ocupando en aquello que es lo más importante en tu vida? O vuelvo y repito, simplemente el sistema, el mundo, te ha ocupado tanto que ya no tienes tiempo para lo más importante, que es ocuparte en tu salvación, en crecer en tu relación con Dios. Mi hermano, porque cuando nuestra relación con Dios está bien, todo lo demás va a caer en su lugar, poco a poco. Todo comienza con nuestra relación con Dios. A veces queremos que nuestras relaciones horizontales estén bien, pero nuestra relación vertical con Dios es un desastre, no está. Y eso es imposible. Yo no puedo relacionarme bien con mi hermano si primero no me relaciono bien con Dios. ¿No recuerdan a Juan el apóstol cuando escribió una de sus cartas diciendo, oye, ¿cómo es que tú dices que tú amas a Dios si no amas a tu hermano?
es como que no tiene sentido. Dice, todo comienza amando a Dios, y ese amor a Dios, el amor real a Dios, te va a llevar a amar a tu hermano. Así que al final de cuentas, mi hermano, es una acción que requiere esfuerzo. Te pregunto nuevamente, ¿te estás ocupando en tu salvación? ¿Estás esforzándote por crecer espiritualmente? Y si tú en tu mente estás tratando de contestar esta pregunta y dices, sí, yo me estoy esforzando por crecer espiritualmente, sé sincero delante de Dios y pregúntate entonces, específicamente, ¿qué estoy haciendo para crecer espiritualmente? No, pues yo voy a la iglesia el domingo, escucho lo que dice el pastor, lleno mi tanque de gasolina y me voy el resto de la semana. A veces el viernes ya está empty casi. Y quiero que sea el domingo otra vez para llenar el tanque y así trato de sobrevivir el mes. Mi hermano, esta no fue la vida que Dios diseñó para ti. Esa no fue la vida que Dios diseñó para un creyente. La vida que Dios diseñó para un creyente es siempre estar con el tanque lleno, usando esa ilustración. ¿Y usted sabe por qué usted puede siempre tener ese tanque lleno? Porque usted tiene acceso a la Escritura, a la Biblia, al alimento espiritual, todos los días pasar tiempo en ella. Todos los días pasar tiempo con el Señor. Pablo le encantaba utilizar, el apóstol Pablo, como ilustraciones acerca de los atletas que competían. Y muchas veces Pablo habló de aquel atleta que legítimamente competía y que se esforzaba, y de un soldado que se esforzaba por ayudar a su capitán o satisfacer a su capitán. ¿Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, no debemos esforzarnos? De hecho, hay un momento donde Pablo le dice a Timoteo, un pasaje muy conocido en 1 de Timoteo 4:7, donde Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y literalmente la palabra que usa es como de gimnasia, es como de hacer algo que te cuesta, de hacer ejercicio físico. Así como te dedicas a hacer ejercicio físico para obtener unos resultados. Usted sabe que aquel que se disciplina en un ejercicio físico va a tener unos resultados. Si lo hace constantemente, si lo hace todo el tiempo, van a haber pruebas visibles en su propio cuerpo de que esta persona es muy disciplinada en su ejercicio físico. Hermano, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Es lo mismo con tu alma. ¿Estás ejercitando tu alma? ¿Te estás ejercitando para la piedad, para una vida piadosa, para ser un hombre o una mujer piadosa? ¿O somos como aquellos de los cuales un autor muy conocido, especialmente en Europa, se llama Os Guinness, que escribió un libro cuyo título, y lo escribió hace muchos años, pero cuyo título dice Fit Bodies, Fat Minds. Decía, oye, estamos en una generación de fit bodies, cuerpos cortados, cuerpos muy atléticos, pero mentes, la traducción como mentes grasosas, engordadas. Es como, te dedicaste a cuidar tu cuerpo, que está bien y hay que hacerlo, pero descuidaste tu vida adentro. Y Pablo le está diciendo, de hecho, Pablo le dice en aquel pasaje, el ejercicio, mira, aprovecha, para poco, pero aprovecha. Dice, el ejercicio físico va a aprovechar. Y usted sabe todas las implicaciones. Puede aprovechar de muchas maneras. A mí, mi esposa, mi doctora y mi familia me tienen haciendo ejercicio. Por la salud. Así que se supone que aprovechan muchas maneras y usted lo ha visto en su vida. Pero usted entiende la idea o el concepto de personas que tratan de tener sus cuerpos por fuera muy esbeltos, muy fortalecidos físicamente porque son muy disciplinados en el ejercicio físico, pero su vida por dentro es un desastre. De hecho, ve al gimnasio y cuando vas al gimnasio probablemente verás personas que por fuera lo que tienen es un caparazón y por dentro están vacíos. Y el apóstol Pablo, mi hermano, está siendo muy claro. Ejercítate para la piedad, ejercita tu alma. ¿Cómo te estás ocupando en tu salvación? ¿Cómo te estás ocupando en madurar y crecer espiritualmente? Es la pregunta de esta mañana. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 12, ocúpense en vuestra salvación y noten la próxima idea, con temor y temblor. Wow, esto es algo que muchas veces nosotros descuidamos, que lo tenemos en poco, el ocuparnos de nuestra salvación, en el estado de nuestra alma. Y Pablo dice, no, esto tienes que hacerlo con temor y temblor. O sea, se supone que esto está en prioridad.
Se supone que seas más disciplinado en tu ejercicio, en el ejercicio de tu alma, que en el ejercicio de tu cuerpo incluso. Y muchas veces al revés. Muchas veces somos muy disciplinados para muchas cosas, pero no para las más importantes. Somos muy disciplinados en el trabajo, y eso es bueno, y hay que hacerlo. Pero somos disciplinados para muchas cosas, pero cuando tiene que ver con nuestra vida espiritual, somos descuidados. Y Pablo dice, ocúpense en su salvación, en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocúpense maravillados, ocúpense con reverencia. Esto es un asunto importante. Es el asunto más importante, de hecho, tu alma. Y entonces el apóstol Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. El pastor John MacArthur, comentando este versículo, dice lo siguiente: con esta actitud de temor y temblor es que debemos procurar nuestra santificación. O sea, tú tienes que procurar crecer en santificación con una actitud de temor y temblor. Maravillado, mi hermano, y es un temor que implica una reverencia a Dios. Maravillado con Dios, maravillado por la obra de gracia y la obra de salvación que Él hizo en nuestra vida. En otras palabras, que eso te sorprenda tanto, que tú vivas tan maravillado de lo que hizo Dios en Cristo, allí en la cruz, que tú quieras todos los días con ese temor y temblor estar creciendo espiritualmente. El apóstol Pablo no solamente deja esta declaración en el versículo 12. Si la dejara aquí, y hubiera puesto un punto ya, pues usted se va esta mañana con esta exhortación de que usted tiene que trabajar muy duro en su salvación, de que usted debe crecer espiritualmente, de que usted no debe descuidar su vida espiritual. Pero mi hermano, usted se va un poco tal vez asustado, un poco cargado, diciendo, wow, eso es muy difícil. Y lo es. Wow, ¿cómo yo hago eso? Pero ¿sabe qué? Hay esperanza con el versículo 13, y es con lo que quiero que usted se vaya en esta mañana. Porque mire lo que el apóstol Pablo, cómo él completa esta idea. Él comenzó diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dedíquense activamente a buscar la madurez espiritual. Y para que usted sepa y no se desanime diciendo, eso es imposible. Eso yo no lo puedo hacer solo. Mi hermano, gloria a Dios por el versículo 13. Porque escuchen bien lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi hermano, hay esperanza para ti y para mí. No nos toca a nosotros simplemente. No es una responsabilidad que está en sus hombros que usted dice, oye, ¿sabes qué? Yo no la podré cargar. Usted sabe que los judíos de la época de Cristo, pero especialmente los fariseos, ellos tenían que cumplir muchas leyes, eran cientos de leyes. Que si el sábado no puedo prender una vela, que si el sábado no puedo caminar ciertos pasos, el sábado si se me cae el burrito lo tengo que dejar allí tirado. Ellos habían hecho muchos mandamientos de hombre y estaban cargados. Usted sabe que a ese fue el grupo que Jesús una vez le dijo, el que esté cargado aquí, venga a mí, que yo lo haré descansar. Fue a ellos que le dijo eso. El que esté cargado tratando de salvarse a sí mismo, venga a mí, que yo lo haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes están tomando pesadas cargas ustedes solos y no pueden cumplirlo. Es imposible para ustedes. Si el verso 12 estuviera solo, para nosotros también fuera imposible hacer esto. Crecer en santificación todos los días, crecer y madurar espiritualmente. Pero mi hermano, miren qué hermoso el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Si usted marca su Biblia, usted tiene que marcar esa idea que dice Dios produce. O sea, lo que estamos hablando es que Dios mismo, Pablo está diciendo, esta madurez espiritual se produce cuando tú activamente te ocupas en tu salvación, cuando tú activamente te ejercitas en el ejercicio de tu alma y quieres crecer espiritualmente. Pero quiero que sepas algo, no lo haces tú solo y qué bueno. Dios es el que va a producir algo en ti. Nuestro primer punto, el verso 12, una obediencia real y esforzada.
O sea, eres tú el que te tienes que esforzar y ejercitar. Pero el versículo 13, nuestro segundo y último punto, esta también es una obediencia dependiente. Es una obediencia que depende de Dios. Note ese término. Es Dios el que produce en nosotros. Esa santificación es una obra de Dios. Mi hermano, Dios está más comprometido que tú a hacerte santo. Dios le interesa más tu santificación que a ti mismo, que todavía vives en una naturaleza caída y pecaminosa. De hecho, Pablo a los tesalonicenses le dijo, la voluntad de Dios para ustedes es que sean santos en la santificación. Así que mi hermano, Dios está comprometido más que tú mismo con que tú seas santo. Él, si tú eres un creyente, Él está produciendo algunas cosas en ti. Noten algo, dice que Él produce el querer como el hacer. O sea, Él produce el deseo. Y Él también produce el poder para cumplir ese deseo. Cuando hablamos de deseo, mi hermano, estamos hablando de deseo de crecer espiritualmente. Es Dios el que produce ese deseo en ti. Pero ustedes notan el balance, que es lo que Pablo quiere enseñar aquí a la iglesia en el verso 2 y 13. Es un balance entre yo saber que es Dios el que produce el deseo en mí y Dios el que me da el poder para yo crecer espiritualmente, pero a la misma vez Dios me está diciendo, ocúpate. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Hay un autor, Jerry Bridge, en mi top 5 de autores favoritos de toda la historia, está ahí, está como 2 o 3 por ahí, Jerry Bridge. Él dice que esto que estamos hablando es una responsabilidad dependiente. Él usa ese término. O sea, tú eres responsable de crecer espiritualmente, pero depende de Dios para que ponga en ti el deseo y el poder. Porque si Dios no pone el deseo, si Dios no pone el poder, tú lo único que vas a querer es deleitarte en el pecado, porque esa es tu naturaleza, esa es mi naturaleza. Pero Dios tiene que empezar a transformar nuestra vida y ahora pone un deseo que no estaba. Mi hermano, antes de tú venir a Cristo, tú no tenías ningún deseo de amarlo. Tú no tenías ningún deseo de leer la Biblia. Esto tú lo veías como algo viejo, como un libro que no tenía sentido para ti. Tú no tenías ningún deseo de buscar a Dios. Pero cuando Dios te buscó, te salvó y hizo una obra de salvación en tu vida, Él comienza desde ese momento a poner un deseo en ti. No solamente un deseo, Él pone el poder también. Él te da la capacidad para tú ser transformado. Note, mi hermano, la obra de salvación completa de principio a fin es una obra de Dios. Él no solamente nos salva y dice, oye, arréglense ahora como ustedes pueden, traten de ser santos. ¿Sabe qué? Imposible para nosotros, como decía ahorita. Miren qué gracia de Dios tan grande. Qué Dios tan bueno y maravilloso, que no solamente Él te salva y te dice, quiero que ahora vivas y seas santo, sino que Él también pone el Espíritu Santo en ti, que va a producir deseo y te va a capacitar. Y lo único que te dice es, oye, pero ocúpate en esta cosa. Tú sabes que eso es una obra que va a producir Dios en ti, pero ocúpate de estudiar la Biblia todos los días. Ocúpate de buscar ese alimento que está ahí. Es Dios el que produce el fruto. Tú no puedes producirlo por ti mismo. Pero ocúpate de ir ahí a buscar ese pasto. Es Dios el que te va a dar alimento. Pero ocúpate tú de buscar ese alimento todos los días. Y llenar tu corazón y tu mente de Él. Mi hermano, en este pasaje estamos siendo animados a buscar activamente la madurez espiritual, la santidad. Porque Dios está haciendo una obra ya en nosotros, dice ese pasaje. Sin esa obra de Dios, nuestros mayores esfuerzos no serían exitosos. Usted podría intentar todo lo que usted quiere intentar, pero sin Dios haciendo o produciendo en usted el querer como el hacer, fuera imposible para usted parecerse a Cristo. Quiero ya para ir cerrando, que me acompañen a ver un ejemplo de esto. El mismo apóstol Pablo. En una ocasión le habló a la iglesia de Corinto y le dijo lo siguiente. 1 Corintios 15:10. Vayan conmigo a este pasaje para ver un ejemplo de cómo se da esta dinámica de que somos responsables de crecer espiritualmente, de que debemos esforzarnos, de que debemos ocuparnos en nuestra salvación, pero que a la vez somos dependientes de Dios.
Miren lo que Pablo le dice a la iglesia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero escuchen lo que dice al final: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Entendemos el principio? Esto es como el ejemplo de lo que Pablo les escribió a los hermanos en Filipo. Él dice: yo me he esforzado, yo he trabajado, yo he hecho mi parte, yo he sido responsable en lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero al final siempre terminas reconociendo: pero no yo, la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios conmigo. Hermano, ocúpese en su salvación. Sea responsable de su vida espiritual, así como es responsable de su vida física. ¿Usted se alimenta todos los días? Yo sé que todos van a contestar que sí. O sea, todos los días usted desayuna, o almuerza, o cena, o si es como mi hermano Carlos, que está por allá, por poco te escapas de la ilustración de hoy. Llevo como 3 domingos usando a Carlos. Si es como mi hermano Carlos, a veces estamos aquí trabajando y esquipea uno de los desayunos o el almuerzo y termina el de la cena por allá. Pero usted sabe que usted necesita alimento físico. Y usted se ocupa de ese alimento físico. Hermano, el llamado que Dios quiere darnos en esta mañana a todos es así como te ocupa de ese alimento físico, porque sabe que si no comes te desmayas y te mueres, literalmente. Necesitas ocuparte en tu alimento espiritual. Que ese mismo empeño que tienes para cuidarte físicamente, comer, tomar medicamentos, ir al doctor, hacer ejercicio, todo lo que tú haces para cuidarte físicamente, que ese mismo empeño lo tengas en tu vida espiritual. Hermanos, nosotros debemos ser como esa fruta que para que esté madura tiene que estar siempre conectada al árbol. Usted sabe que si usted tiene un mango muy pequeñito que ya está creciendo y lo quita, usted lo pone en el suelo, al lado del árbol, ¿sabe qué va a pasar con ese mango? Ya murió. Ahí va a estar. Él no va a seguir creciendo y convertirse en una fruta madura. Solamente va a crecer esa fruta que se quedó pegada al mango, al árbol de mango. Esa fruta que se quedó allí. Esa es la que está cogiendo todos los nutrientes del árbol y sigue creciendo, creciendo hasta que está lista y madura. Así es nuestra vida espiritual, mi hermano. Juan 15:5, Jesús lo dijo muy claro: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecen en mí, llevan fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, para crecer espiritualmente, como esa fruta madura, tienes que estar conectado a Jesús. Tienes que activamente buscar ese crecimiento. Tienes que ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Termino con estas preguntas. ¿Reconoces que hay una obra de Dios en tu vida? Empieza por ahí. ¿Reconoces que Dios empezó una obra de Dios en tu vida? ¿Reconoces que eres una nueva criatura? ¿Reconoces que si ahora estás en Cristo, estás en construcción? O sea, que Dios te está formando, que Dios te está llevando a madurar. ¿Reconoces que Dios comenzó una buena obra en ti? Decía el primer capítulo de Filipenses, el versículo 6, que ese Dios que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. ¿Estás consciente de eso? Que Dios comenzó una buena obra en ti para que madures espiritualmente y crezcas espiritualmente. Entonces pregúntate lo siguiente: ¿estás creciendo y madurando en la fe? Mi hermano, si estás unido al árbol, a Cristo, debes seguir creciendo, debes seguir madurando en tu fe. ¿Cómo estás cultivando tu madurez espiritual? La pregunta que he hecho muchas veces hoy: ¿te estás ocupando en tu salvación? ¿Te estás ocupando de lo más importante? Y digo lo mismo que dijo ahorita: cuidado de estar ocupado en muchas cosas, pero no la más importante. Cuidado de estar ocupado en el trabajo, en las cosas del mundo, tan y tan ocupado que te olvides que lo más importante es tu alma delante de Dios, tu vida espiritual. Ocúpate en tu salvación, en crecer.
Tú sabes que, como un comentarista bíblico dijo, al final de cuentas, este texto nos da esperanza. Podemos actuar, podemos ocuparnos, podemos ejercitarnos y hacer todas las disciplinas espirituales, porque ya Dios está actuando en nosotros. Podemos actuar confiando en que se va a producir un fruto, porque ya Dios está trabajando dentro de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo en algún momento, allá en 2 Timoteo 2:2, esfuérzate en la gracia. Y eso parece como una contradicción. Esfuérzate, tienes que esforzarte, Timoteo, para todo esto que yo te estoy animando a hacer, como un pastor joven allá en Éfeso. Oye, pero depende de la gracia de Dios. Así le dijo, esfuérzate en la gracia. Yo termino mi mensaje esta mañana así, mi hermano, con esas mismas palabras. Esfuérzate en crecer más a imagen de Cristo todos los días. Dalo todo. Ocúpate en tu salvación, así como te ocupas en tu vida física. Así como te ocupas en tu trabajo y en todo lo demás. Ocúpate en tu vida espiritual. Eso es lo más importante. Pero esfuérzate en la gracia. Esfuérzate recordando que es la gracia de Dios. Que es Dios, como decía el texto, que produce en ti por su buena voluntad. Porque Él así lo quiere, mi hermano. Y gloria a Dios por eso. Porque Él así lo quiere, que tú crezcas espiritualmente a imagen de su Hijo. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Quizá queda muy claro ya para finalizar con estas palabras que presenta la traducción. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios, si tú eres un creyente, Dios está ya trabajando en ti. Lo que se nos está animando en esta mañana es forzarnos, mi hermano, a crecer a imagen de Cristo, a esforzarnos espiritualmente, a esforzarnos en la gracia, a ocuparnos en nuestra salvación. Mi hermano, no hay algo más preciado que eso, en que podamos nosotros en esta mañana decir, Señor, primeramente, gracias por salvarme. Gracias porque no solamente me salvaste y me dejaste ahí, sino que ahora tú quieres que yo sea santo. Y gracias porque esto no fue algo que simplemente me dijiste, oye, sé santo, arréglatela como puedas. Esfuérzate lo más que puedas y trata. No. Él dijo eso, esfuérzate lo más que puedas. Pero también dijo, oye, pero soy yo el que estoy produciendo en ti algo. Y de eso se trata, mi hermano, la vida espiritual y la madurez espiritual. En reconocer que siempre necesitamos crecer. Siempre. En reconocer que ya Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero que a la misma vez nos toca a nosotros esforzarnos por cada día crecer más a imagen de Cristo. Ocupémonos de nuestra salvación y que el Señor así nos ayude, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos animas, nos fortaleces, nos consuelas, nos guías. Señor, gracias por esta mañana recordarnos que tú nos has llamado a esforzarnos, a ocuparnos en nuestra salvación. Señor, en primer lugar, nosotros hoy te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos ocupado en muchas otras cosas demasiado. Cosas que en sí mismas incluso no son malas. Pero nos hemos ocupado tanto en esas cosas que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Que ya no nos estamos ocupando tal vez como antes en nuestra salvación, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento espiritual. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, y que a través de tu palabra tú pongas en nosotros, como dice el mismo texto, ese deseo, ese poder. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos capacitas para cada día morir a nosotros mismos y vivir para ti. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos da el poder, el que nos da el deseo, el que está produciendo algo en nosotros. Pero a la misma vez nos invitas a ocuparnos, a esforzarnos, a ejercitarnos, a mover nuestros pies, Señor, tras de ti. Señor, ayúdanos a siempre buscar ese alimento espiritual, así como nos ocupamos del alimento físico. Todos los días nos ocupamos del alimento físico. Y hacemos a veces lo imposible por obtener ese alimento físico. Señor, que así sea con nuestro alimento espiritual, con tu palabra. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación, a crecer cada día dependiendo de la obra que tú ya estás haciendo en nuestra vida.
Señor, que cada uno de los hermanos que está aquí escuchando este mensaje en esta mañana pueda crecer, Señor, espiritualmente, pueda madurar en su fe. Y tú hayas utilizado tu palabra esta mañana, Señor, te pedimos, para animarlo hoy a seguir creciendo, a seguir ocupándose en su salvación. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, si estás aquí entre nosotros hoy y no estás en Cristo, y todas estas cosas desde el inicio te escuchaban un poco extrañas, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día donde pudiste entender, porque el Espíritu Santo así lo quiso, el mensaje de salvación. De que eres un pecador, de que no tienes esperanza a menos que Dios haga algo. Y reconoce que Dios hizo algo. Que Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, la muerte que tú merecías, que yo merecía. Y hoy puedes comprometerte a seguirlo y a vivir para Él. Y hoy puedes comprometerte a comenzar este camino, a ocuparte en esa salvación que hoy obtienes por gracia. No te vayas de este lugar sin venir a los pies de Cristo. Ven a Él. En realidad la invitación es: corre a Él. Ahí donde estás, entrega tu vida a Jesús. Pon tu fe en Él. No sigas luchando con esto. Con miedos, con dudas. Si Dios ha hablado a tu corazón y has entendido el mensaje de salvación, no es mañana el día de salvación, es hoy. Si Dios así lo ha querido en tu vida. Ven a Cristo hoy. Desde donde estás puedes hacer una oración para que el Señor salve tu alma. Que desde hoy te ayude a ocuparte en tu salvación, como vimos en esta mañana. Y si tú oraste esa oración, no te vayas de este lugar sin acercarte a los pastores. Queremos ayudarte en ese proceso. Queremos guiarte como iglesia en ese proceso de tú poder venir a Cristo. Pero también como iglesia, muy importante en esta mañana, que pensemos: ¿hemos descuidado nuestra vida espiritual? Piensa por un momento. Estoy tan ocupado en tantas cosas que no estoy ocupado en lo más importante, que es mi salvación. No se trata de que tú estás haciendo cosas para ganarte un mejor lugar en el cielo, mi hermano. Descarta eso. No se trata de eso, por gracia. No se trata de que tú simplemente vas a tener un estado más grande o más alto en la escala del cristianismo. No se trata de eso. Simplemente se trata de crecer en tu fe, en tu salvación. Tú no le estás añadiendo nada porque no puedes añadir nada. Tú lo que estás ahora es viviendo, poniendo tu vida rendida, tu corazón rendido ahí a Cristo, diciéndole: Señor, sigue moldeándome, formándome. Tú me has dicho que tú me vas a formar a través de tu palabra, pues yo me voy a ocupar en esto. Tú me has dicho que tú me vas a formar a través de la iglesia, yo me voy a ocupar con la vida de iglesia. Tú me has dicho que tú me vas a formar a través de la oración, yo voy a comprometerme más con la oración. Y nuestra oración y nuestro deseo como pastores en esta mañana, que usted salga de aquí, mi hermano, con más comprometido de lo que usted vino esta mañana, con su vida espiritual. Que usted venga más comprometido a crecer en los caminos del Señor. Que usted venga verdaderamente más comprometido a conocer a Dios. Así que oramos en esta mañana, es nuestro deseo genuino que eso pase en usted. Y le damos muchas gracias a Dios por el verso 13. El verso 13 es clave. Él ya está produciendo algo. Él ya está haciendo algo en nuestra vida. Y eso lo cambia todo. Si Él ya está haciendo algo, simplemente yo puedo unirme a eso. Puedo unirme y ocuparme en mi salvación. Así que damos muchas gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Pero le pedimos al Señor que traiga fruto a través de ella, mi hermano. Y que usted salga de aquí más comprometido con su crecimiento espiritual. Así que agradecemos al Señor